vamos a abordar un tema que ha circulado como información estos días en Olavarría. Tiene que ver con un caso donde una mujer sufrió un intento de extorsión a partir de, la intención de otra persona de publicar un video íntimo que al final se concretó esto en la red social Facebook. Vamos a hablar de circunstancias legales que tienen que ver con lo que sucede, por ejemplo, en estos lugares, ¿no? En estos sitios como son las redes sociales o cualquier otro lugar de Internet. Vamos a dialogar con un abogado especialista en Derecho Informático y de Internet, el señor Miguel Sumer Elías. Espero haber dicho bien el apellido. Miguel, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, Sandra, un gusto. Sí, efectivamente has dicho bien el nombre. Bien, además es director... No es común, ¿eh? No es común. No, de hecho nos preguntábamos fuera de aire antes de salir a la nota, si, era de esa manera. Es director además de informaticalegal.com, un sitio donde imaginamos ofrece alguna herramienta o algún tipo de información respecto de esto que se dio a nivel local, pero imaginamos debe haber tanta otra circunstancia, inclusive, teniendo casos presentes como de algunas figuras conocidas, ¿no? Florencia Peña, Silvina Luna en su momento. Bueno, ¿qué para decir en este sentido, Miguel? Así es. Lo que tengo para decir es que Internet se convirtió en un medio más para cometer todo tipo de atropellos o delitos que se venían cometiendo en el mundo físico de carne y hueso, con la particularidad de que Internet además potencia este tipo de conductas, es como que las fomenta, ¿no? Porque pensemos lo siguiente, nosotros en la vida cotidiana en el mundo físico, ¿no? Tendríamos que tener muchas agallas, mucha animosidad para decir en la cara a una extorsión, a alguna amenaza, a algún insulto. Pero en el mundo digital nosotros nos relajamos y lo decimos, o sea que hay mucha más predisposición a animarse, a hacer cosas que en el mundo de carne y hueso no se harían. Entonces estamos ante un problema que está en constante crecimiento y que aparenta no tener no detenerse, ¿no? Sino seguir incrementándose. Es complicado el tema. Uh-huh. O sea que una de las primeras conclusiones sería: no porque se haga en Internet no deje de ser una infracción a la ley o un delito. Entonces, si se comete algún tipo de extorsión mediante medios digitales, redes sociales, correo electrónico, un sitio web, no deja de ser un delito. En este caso, como el que plantean ustedes, es una extorsión. Y una extorsión está en el Código Penal, artículo 168, tiene hasta 10 años de prisión. O sea, no es algo que porque se haga en Internet no es delito. Está bien, imaginamos que esa especie de, esa situación especial de anonimato que pareciera se da en Internet, porque uno está detrás de una pantalla y de un teclado, más allá de que sea uno el que escribe, el que sube un video, en este caso, a la web, presta cierta disposición, como dice usted, fomenta esta circunstancia. También, por otra parte, todavía hay muchos espacios oscuros, vacíos dentro de lo que es Internet y la legalidad. ¿La Argentina cómo está en este sentido, Miguel? En este sentido, nosotros desde el año 2008 se sancionó una ley, que es la 26388, que se la conoce como Ley de Delitos Informáticos. Es una ley que lo que vino a hacer fue actualizar un poco el Código Penal, que es de 1921, lo actualizó un poquito y agregó algunas circunstancias que contemplan situaciones de Internet. Por ejemplo, hoy por hoy se equipara la correspondencia en papel a los correos electrónicos o mensajes de texto. Entonces, si lo que antes se conocía como violación de correspondencia, cuando yo veía un sobre cerrado, lo abría y leía esa correspondencia, era delito. Cuando hablo de delito es que amerita una pena de prisión. ¿Sí? Hoy por hoy, abrir o acceder a un correo electrónico, a un WhatsApp, a un mensaje de texto que no le corresponde y sin permiso, también amerita una pena de prisión. La gente muy poco sabe esto. Acceder a una computadora, el famoso, ¿vieron el término hackear la máquina? Sí, sí.
cuando acceden sin tu permiso a un sistema, a una computadora, ni hablar si modifican la información o la borran, que eso también es delito, gracias a esta ley que les mencioné, y menciona este tipo de situaciones particulares que hoy por hoy tienen una pena. Y quiero detenerme un poco en algo que mencionaste hace un rato, que es sobre el tema de que es difícil probar por el anonimato, ¿sí? Es así, tal cual vos lo decís, es complicado probar quién fue. No es imposible, en absoluto es imposible. Pero vayamos a ver, un delito tradicional, ¿cuál puede ser? ¿El robo o un homicidio? Es muy difícil también determinar quién es el autor. Es muy difícil, o sea, no porque sea un delito conocido, como un robo, un secuestro, un homicidio. O sea, si tenemos ese tipo de delitos no significa que ya sepamos cuál es el autor. Es muy difícil probarlo también, pero aún así se puede llegar a probar. Lo que quiero decir es que en el mundo web también es difícil encontrar quién es el autor, pero te puedo asegurar que es más fácil de lo que la gente cree, porque la mayoría de la gente que comete alguna infracción en Internet no es profesional. Entonces dejan muchas pistas. Claro, termina dejando ciertos datos que propician la investigación, digamos. Claro, exactamente. Miguel, preguntarte, ¿y en la justicia, en el ámbito judicial, hay personal calificado para este tipo de investigaciones, todo lo que tiene que ver con informática, o todavía no estamos tan bien preparados para bucear dentro del mundo de Internet como deberíamos? La respuesta sería que sí, digamos, cada policía tiene un departamento especializado en investigaciones telemáticas o informáticas o áreas del cibercrimen. Me consta que bueno, la Policía Federal, la Policía Metropolitana tiene la división de cibercrimen también. En el caso de ustedes está la Policía Bonaerense, cuenta con una división muy importante también que está en La Plata. Hay peritos informáticos especializados que pueden, así como cuando hay un homicidio con un arma de fuego, que hay peritos balísticos que saben determinar de dónde vino el disparo, con qué velocidad. Bueno, también hay peritos informáticos muy, muy calificados que pueden determinar de qué domicilio vino determinado ataque o amenaza informática. El problema está en que nunca es una pelea muy, pero muy desproporcional, porque podemos tener áreas especializadas, pero están totalmente sobrepasadas, colapsadas, y que necesitan una inversión terrible en materia tanto económica como de personal. Nunca va a poder un área, por más capacitada que esté, dar abasto con todas las situaciones que se dan a diario y con las que van a venir, porque cada vez va a ser peor. Entonces yo creo que también se están creando fiscalías especializadas en delincuencia informática, eso es otro dato a favor. Entonces estamos como en el nacimiento, ¿no? La justicia siempre va muy, pero muy atrás de los avances tecnológicos, siempre va atrás, va en el último escalón. Pero bueno, por lo menos algo tenemos. Quiero dejar un mensaje a la gente diciéndole que toda situación que ocurra en Internet es denunciable, toda, ¿sí? Y que no se frustren porque se hace por Internet, o porque la amenaza es por Internet, o porque la extorsión es por Internet, o porque le hackearon la cuenta. No se frustren porque de alguna u otra forma se podría llegar a determinar quién es el autor, sin mucha certeza, pero siempre hay chances. Y en la Policía Bonaerense hay equipos bastante calificados al respecto. Mientras que se dan las investigaciones en casos como estos que comentábamos, ¿no? Tanto el que sucedió aquí a nivel local como el de estas otras figuras conocidas en la Argentina, se puede accionar mientras que se investiga, digo, de manera tal que puedan quitarse lo más rápido posible de circulación este tipo de videos, por ejemplo, que se hacen virales muy fáciles porque dan obviamente para la circunstancia de husmear, de chusmear lo que le acontece al otro, o qué es lo que proporciona como dato quien en este caso tiene alguna mala intención. ¿Cómo se actúa en ese sentido, Miguel? En ese sentido,
hay dos factores. Uno es determinar quién fue la persona que lo publicó y quiénes fueron las personas que lo replicaron. Eso es por un lado. Se podría tener mayor o menor éxito en ese sentido. Ahora, en el sentido de borrar eficientemente ese material pornográfico, difamatorio, la verdad que las chances son muy bajas, por no decir nulas. Y no quiero ser pesimista, pero es la realidad. Ejemplo, el caso que mencionaste al principio, de Florencia Peña. ¿Existe forma de pensar que podría eliminarse todos los celulares y computadoras de toda la gente que lo descargó? No, imposible. Es imposible pensar eso. Y si uno pudiera lograr que se elimine ese video de todos los portales de Internet, no hay ninguna garantía de que alguno que lo tenga en su celular o en su computadora lo vuelva a subir el día de mañana. Entonces, uno lamentablemente tiene que resignarse ante esa situación y estar muy alertas el resto de su vida de que ante la subida de ese video, actuar velozmente y no esperar que se vuelva a viralizar. Yo he tenido casos incluso en ciudades, ¿no?, del interior del país, donde son pueblos chicos y obviamente, bueno, debe ser el caso también de Olavarría, donde todo el mundo se debe conocer entre todos. Y sí, en una gran parte al menos es así, sí. Claro, entonces, o de alguna forma tenés un conocido de un conocido y todo el mundo de alguna forma tiene algún tipo de vínculo. Muchas veces, no lo digo por Olavarría, sí, pero lo digo por casos que me han tocado en otras ciudades, más pequeñas todavía, que muchas veces es peor ir a hacer la denuncia a la comisaría, porque hacer la propia denuncia, por eso uno corre el riesgo de que en la propia comisaría comience la difusión de esa noticia porque se conoce a la víctima. O sea, es muy delicado el tema. Hay que actuar con mucha prudencia y con mucho resguardo para hacerlo en forma prolija. Entonces, no es cuestión también de lanzarse a hacer denuncias, porque hacer la denuncia puede ser el principio del fin. Claro. Hay que actuar muy, muy inteligentemente. La denuncia es un medio, pero hay otros medios también como contratar algún tipo de perito informático o de experto en sistemas que pueda ayudarte en forma privada a ir dando de baja cada link. O sea, hay muchas alternativas, obviamente no alcanzaría el programa para explicarlas, pero son situaciones que en la medida que uno demore más en reaccionar, más viral se va a hacer el contenido. Imaginemos que sí. Bueno. Respecto de este último punto que mencionás, no somos muy, no tenemos los suficientes recaudos como usuarios, digo, de todas estas nuevas tecnologías, de determinadas circunstancias. Todavía somos como demasiado ingenuos en ese sentido, ¿no? O algunos querrán serlo porque les puede dar algún beneficio, pero porque si no, este tipo de situaciones se resguardarían más. Porque hay circunstancias, más allá de que se pueda dirimir en la justicia y uno pueda encontrar una respuesta a favor en este sentido, pero por otro lado no podrá contra, la gran, ¿cómo decirlo?, el gran territorio que es Internet, tratando de combatir todo el tiempo con nueva información que puede ir surgiendo, como vos decís, de los particulares que se descargaron los videos, por ejemplo, ¿no? No, seguro, o sea, lo que está mencionando es casi de una obviedad de sentido común. Y te agrego más, estamos en un momento de la historia de la humanidad, donde es bisagra este momento, ¿no? Es comparado o comparable con la revolución industrial, es una revolución informática que cambió en forma demasiado drástica toda nuestra forma de relacionarnos, todas nuestras formas de comunicarnos, de buscar trabajo, de que nos juzguen. Yo siempre digo una frase que es: uno es lo que Google dice que uno es. Lamentablemente, yo voy a googlear a una persona y el resultado que Google me refleje es la opinión primera que voy a tener. Entonces estamos ante un momento bisagra en la historia donde hay una particularidad, donde nuestra generación es la última que queda en la historia, que nació en la era analógica, que nació en la era donde todavía existía la máquina de escribir y donde no existía la computadora, era un lujo. Entonces esta generación nunca, jamás, o sea, ustedes, yo, nuestros padres, nunca jamás recibieron un solo consejo de cómo enfrentar este problema.
de cómo actuar. Entonces estamos como desnudos en el sentido de conocimiento, no conocemos nada. Y para colmo de males, nace una nueva generación que tampoco recibe ningún tipo de consejo o de guía por parte nuestra porque no la sabemos. Entonces estamos ante una especie de limbo en la historia donde ni nosotros sabemos, ni los chicos que tenemos tampoco lo pueden saber de parte nuestra, ni tampoco de parte de las autoridades, ni de los medios periodísticos, ni de las escuelas. Por eso tomo lo que dijiste y llamo a todas las personas que están escuchando a que tomen un rol activo y se pongan a investigar estas cuestiones de mínimas básicas de seguridad de información, de resguardo de datos. Con solo googlear el tema o buscar videos en YouTube van a encontrar un montón de información muy simple que los va a ayudar a entender mejor el problema. En mi sitio, por ejemplo, hay en informaticalegal.com, hay un icono a YouTube, lo van a encontrar arriba a la derecha, donde pueden hacer clic y encontrar muchos videos muy pedagógicos que nos van a enseñar a comprender un poquito la situación. Pero efectivamente hay que estudiar, hay que investigar. Ser papá no es un rol pasivo, ser adulto no es un rol pasivo, uno tiene que tomar un rol activo e ir educándose y capacitándose para transmitirlo a los más chicos. Sin duda es que sí. Hay otras situaciones que tienen que ver con los jóvenes y esta exposición, a veces en demasía, que les permite Internet y que puede derivarse luego en situaciones tremendas, ¿no? Este es otro tema que hemos abordado hace poco tiempo, a partir específicamente del caso que se dio en la ciudad de La Plata, donde se difundió un video de una jovencita en circunstancias muy íntimas, ¿no? Entonces, bueno, nos sirve para analizar y reflexionar sobre varios temas esta charla que estamos manteniendo contigo, Miguel. Sí, te digo un último tema, es sobre todo el tema laboral. Los chicos de hoy están hipotecando sin darse cuenta su futuro laboral, porque en su exposición decís. En nuestra adolescencia, vivimos nuestra adolescencia sin que quede en prueba de lo que hicimos. Claro. Porque no había nada, ninguna herramienta que nos permita grabar a fuego lo que hicimos. Ni siquiera las fotos nos sacábamos en esa época. Hoy todos los chicos de más de 8 o 10 años están grabando a fuego para toda la vida en Internet. Lo que piensan, las fotos que se ponen, todo va a quedar de por vida. Entonces el día de mañana, cuando vayan a buscar trabajo, eso queda como antecedente. Y hoy todas las empresas googlean a sus candidatos. Por eso es un llamado de atención también a los papás para que cuiden y sean más observadores en este aspecto también. Bien, Miguel, nosotros te agradecemos y mucho. Ha sido más que interesante la nota. Gracias. Bueno, un placer. Hasta cualquier momento. Muy amable. El abogado especialista en Derecho Informático y de Internet y director además del sitio web informaticalegal.com, Miguel Sumer Elías.